Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tiene, entonces, damos lectura y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue la nube y se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, cuando leemos la palabra del Señor, podemos ver que la Escritura dice, ¿no tuviste temor de hablar de mi siervo Moisés? Que no hay varón manso como él sobre la tierra y fiel. Sin embargo, por medio de él había venido una ley, y la ley consistía en que ellos como nación no debían aparentarse con las mujeres de las demás naciones. No debían ni dar a sus hijas ni dar a sus hijos en casamiento con las mujeres de otras naciones o con los varones de otras naciones, porque eso era desagradable a Dios y era castigado por Dios. Sin embargo, cuando María y Aarón se contrariaron por la actitud de Moisés, porque dice claramente, y Moisés tomó mujer cusita, y María y Moisés hablaron contra Moisés, hablaron en contra de Moisés porque había tomado mujer cusita. O sea, ellos dijeron, ¿cómo es que por medio de Moisés nos es dada una ley y esa ley dice que no podemos tomar ni dar a nuestros hijos en matrimonio con otras naciones? Y él
en desobediencia a la ley de Dios, toma para sí una mujer que pertenece a otra nación. Y cuando van delante de Dios, Dios en vez de castigarlo a Moisés por su desobediencia, dice, ¿no has visto a Moisés que es un varón manso, el más manso sobre toda la tierra y es fiel? Sin embargo, era un desobediente, si uno lo mira de acuerdo a lo que estaba sucediendo, y el castigo y la maldición recayeron sobre quienes estaban contrariados. ¿Por qué? Porque la ley no se había cumplido. Ellos estaban contrariados, ¿por qué? Porque Moisés no había hecho caso a la ley de Dios. Y nosotros podemos pensar, ¿por qué sucedió esto de esta manera? Si bien la ley vino por medio de Moisés, la ley nunca fue dada para que el hombre la cumpliera, sino que la ley es dada para que por medio de ella venga el conocimiento del pecado. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente allí por medio del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4. De modo que si tenemos nuestras Biblias, podemos abrir en Romanos 4, versículos 6, 7 y 8, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Aquí nosotros podemos ver claramente a un hombre al cual Dios le atribuye como justo, como fiel, como manso, que le atribuye una justicia, pero sin obra. Claramente podemos ver este ejemplo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Moisés delante de Dios era justo, no era transgresor de la ley. Pero sus obras decían que era transgresor. Entonces vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 4, versos 6 y verso 7. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué le fue atribuido justicia sin obra a Moisés? Porque las obras de él decían que era un transgresor. ¿Por qué? Porque él mismo había tomado para sí una mujer de otra nación. Sus obras manifestaban que era un transgresor, pero Dios le atribuyó una justicia sin haber obrado. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios se manifestaba a Moisés, ellos hablaban cara a cara. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe acercarse creyendo que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Moisés y Dios tenían una relación que era por medio de la fe. Él se acercaba a Dios creyendo que era Dios. Tal vez nosotros decimos, Dios le habló desde una zarza. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de sus siervos, nos ha hablado a través de su palabra? Y nosotros, siendo que la palabra es clara, ¿por qué? Porque es clara para nosotros. Siendo que la palabra, nosotros decimos que es la palabra de Dios, pero desatendemos a la palabra de Dios. A mí me pasa muchas veces que cuando estoy escuchando a alguien que viene diciendo que viene a hablar de parte de Dios, y por ahí si escucho una frase o si escucho algo que a mi juicio, a mi criterio, no es correcto, ahí cierro mi corazón. Y muchas veces he sido exhortado por el Espíritu Santo en esos momentos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros no debemos menospreciar la profecía, no debemos menospreciar al que habla. Si Dios no pasó por alto a aquellos que menospreciaron la exhortación cuando vino a través de los ángeles, ¿cuánto más que no pasará por alto a aquellos que menosprecian la exhortación que viene a través de
el Espíritu Santo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, dice claramente en la carta a los hebreos, allí cuando está terminando su carta, el autor de la carta a los hebreos, dice claramente, y me gustaría que pudiéramos nosotros leer. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 13, verso 22. Mire lo que dice, meditemos en ello. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Quiere decir que cuando uno no la soporta, ¿es por qué? Porque está teniendo cierta resistencia hacia la palabra de Dios. Y dice, os he escrito brevemente. Ahí en el capítulo 12, en el verso 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Amén. Entonces, nosotros miramos y decimos, Dios le habló a través de una zarza, pero a nosotros nos habla desde el cielo, nos habla desde su palabra, nos habla por medio de sus siervos, los profetas, nos habla por medio del Espíritu Santo. Y yo le tengo que ser sincero, hermano, muchas veces, amén, tengo que ir en contra de mi naturaleza carnal, que sé que está corrompida. Por eso, gracias al Señor, que uno no pone su confianza en la carne. Porque si yo pusiera mi confianza en la carne, tengo que decirle que muchas veces tengo la lucha de la carne. ¿Cuál es la lucha de la carne? Que cuando por ahí escucho algo que no me agrada o que a mi juicio o a mi parecer no es correcto, cierro mi corazón o me endurezco para no oír. Y de repente Dios está ministrando por medio de su Espíritu Santo, porque la forma de obrar de Dios es multiforme. Él nos habla de diversas maneras. Al apóstol, a Moisés el profeta le habló desde una zarza y él no desechó al que hablaba. Al profeta Elías le habló desde un silbo apacible y no desechó al que hablaba. A nosotros Dios nos habla constantemente. Y a veces tenemos que mirar y no poner confianza en nuestra carne, amén, no confiar en nuestra carne. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de la carne nosotros tenemos la tendencia a desechar al que habla. Sin embargo, dice que Moisés era más manso que cualquier hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque no importara de la forma en que Dios le hablara, no importara en la forma en que Dios se le manifestaba, ellos tenían comunión. Y la comunión con Dios, la única manera de poder tener comunión con Dios es por medio de la fe, creyendo. Creyendo. Amén. Creyendo. Por eso es que a Moisés no se le atribuía, no se le inculpaba de pecado, y a Moisés se le atribuía justicia. ¿Por qué se le atribuía justicia? Porque él podía hablar con Dios cara a cara. Y si hablaba con Dios cara a cara es porque creía que había Dios y creía que era Dios el que hablaba con él. No lo tomaba como una locura, no lo tomaba como un divague, y Dios galardona a aquellos que creen en él. Les recompensa a aquellos que creen en él. Entonces nosotros tenemos que meditar en esta palabra. ¿Por qué? Porque nunca Dios dio la ley para que se cumpliera, pero sí la ley nos señala la obra de Dios por medio de Jesucristo. Amén, porque es sombra. Amén, es la sombra de lo que habría de venir. Pero el cuerpo, en Colosenses capítulo 2, verso 16, dice que el cuerpo es Cristo. Amén, Él ya no es la sombra, Él es el cuerpo, Él es la persona. Amén. Y Dios, por medio de la fe, nos atribuye una justicia. Entonces aquí nosotros podemos ver por qué fueron estos tres delante de Dios. Moisés, que había transgredido la ley, no cumpliéndola, no obedeciéndola. Aarón y María,
que estaban desconformes porque no se le estaba dando cumplimiento a la ley. ¿Habían desobedecido en algo? ¿Habían incumplido en algo? Todo lo contrario. Ellos podían en ellos podía verse como que había un celo porque las cosas de Dios se obedecieran, había un celo porque las cosas de Dios se cumplieran. Sin embargo, habiendo ido los tres delante de la presencia de Dios, dice que María quedó leprosa. Aarón quedó rogándole a Moisés por María. ¿Por qué? Porque sabía que la maldición había recaído sobre María por causa de que habían murmurado en contra de Moisés. Y Moisés tuvo que rogar a Dios para que María fuera sanada. O sea que la bendición llegó por un transgresor. Amén. Y usted dice, ¿cómo puede llegar la bendición por un transgresor? Porque la Biblia no justifica al hombre por obras. La Biblia lo justifica al hombre por la fe. Y Dios dio testimonio de Moisés que no había sobre la tierra ningún varón más manso que él. Amén. No había ningún varón más dócil que él. Por eso el Señor Jesucristo también dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi carga, llevad mi yugo y hallaréis descanso para mi alma. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que Moisés podía hablar con Dios, Dios podía manifestarse en una zarza, Dios podía hablarle desde la nube, Dios podía hablarle desde el trueno. No importara en la forma en que Dios se le manifestara a Moisés, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Aleluya. Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque creía que había Dios. Creía que había Dios. Y al creer que había Dios, Dios se veía honrado y Dios le honraba a Moisés. Entonces, le dio una justicia, le atribuyó una justicia que es la justicia que le es dada a la iglesia, que es la justicia que es por medio de la fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y esto para qué, hermano? Para que no pongamos nuestra confianza en la carne. Vuelvo a decirle, ¿sabe cuántas veces yo tengo que orar y aún tengo que decirle, Señor, hay una bendición, hay una gracia para mi vida? ¿Por qué? Porque a veces cuando escucho algo que no concuerda con mi juicio, con mi criterio, porque cada uno de nosotros tenemos un pensamiento, un parecer, un juicio, ¿no es cierto? Tenemos un criterio de las cosas. Entonces, cuando algo no concuerda con nuestro juicio, ahí es como que, o con nuestro criterio, como que cerramos nuestro corazón. Pero la Biblia dice que tenemos que ser mansos, tenemos que ser dóciles, dejarnos llevar por Dios. Y ver el final de todas las cosas, el resultado de todas las cosas. Entonces hay veces que uno por ahí está queriendo manifestarse Dios y uno dice, no, pero para mí no es la manera correcta, no es de la forma adecuada. Pero déjese llevar, espere el tiempo de Dios, espere la manifestación de Dios y vea los resultados. Por sus frutos lo conoceréis. Amén. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces yo meditaba en esta palabra. Los tres fueron delante de la presencia de Dios. Un transgresor, y un hombre y una mujer que vieron que esa transgresión no era correcta, que esa actitud no era la adecuada. Si nosotros miramos, tendríamos que salir en defensa de Aarón y de María. ¿Por qué? Porque ellos estaban defendiendo la ley de Dios. Pero cuando Dios los juzgó a los tres, dijo, ¿por qué osaste hablar en contra de mi siervo Moisés? ¿No sabéis que cuando yo me manifiesto al profeta lo hago por visión o lo hago por sueño? Pero con él hablo cara a cara. Y que no hay hombre más manso sobre la tierra que él. ¿Por qué? Porque no importara por donde Dios o la manera en que se le manifestara, Moisés sabía reconocer que era Dios. Había aprendido a caminar con Dios. Había aprendido a andar con Dios, en comunión con Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la fe. Entonces su fe le era contada por justicia y se cumplía ahí la bendición para él, se cumplía la gracia, le era atribuida bendición, le era atribuida la gracia. ¿Por qué? Porque creía en Dios. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, esta palabra es para que nosotros no pongamos la confianza en la carne y no menospreciemos al que habla, no menospreciemos la palabra de Dios, tengamos confianza en Dios, tengamos confianza en su palabra, tengamos confianza en su obra. Amén. Dejémonos llevar. Dice que los que son nacidos de Dios, amén, son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu sopla de un lado hacia otro y no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Y así son los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque van siendo llevados por el Espíritu Santo, porque son mansos, porque son humildes y se dejan conducir, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en las obras, no queriendo que todo se haga correctamente, sino dejando que Dios manifieste. Amén. Y no quiere decir que pasamos por alto las desobediencias, las transgresiones, no, sino que tenemos confianza en Dios. Amén. Hoy escuchaba a un pastor que mencionaba un hecho. Dice que en una oportunidad en su iglesia, ya con esta reflexión estoy concluyendo, en su iglesia venía un hombre mal vestido, desalineado, oloriento, y los miembros de la iglesia comenzaron a quejarse, especialmente las hermanas, es decir, pastor, usted no tiene cuidado dejando entrar a este hombre aquí, dejándole venir a la iglesia, que no se puede estar uno sentado al lado, no puede estar uno allí, porque el olor es nauseabundo. Y él no sabía qué hacer, porque como pastor se sentía comprometido, porque sabía que detrás de ese varón desalineado, sucio, maloliente, había un alma, y Dios le había hecho responsable por las almas. Entonces un día le dice, mira, te voy a pedir te voy a dar un encargo. Sabes, todas las mañanas yo, en la mañana hago sonar la campana de la iglesia y de esta manera convoco a los miembros de la iglesia, ¿no? Todavía en aquel entonces, un hecho viejo, ¿no? Histórico, donde todavía se usaba el campanario en las iglesias. Y dice que este hombre dice, sí, cómo no. Y al otro día tempranito, golpeando la puerta, pastor, ábrame. Y cuando echa a mirar por la ventana, dice que encuentra un hombre arreglado, bien afeitado, bien cortado el pelo, vestido con traje, y no lo podía reconocer. Y era este hombre que venía desalineado, que cuando le dieron una responsabilidad, lo dignificaron, y este hombre, sintiéndose dignificado y comprometido con el Señor, cambió su actitud para cómo él iba a la iglesia. Entonces la conducta cambia, hermanos queridos. A veces nosotros miramos una persona rebelde, una persona contradictoria, pero en algún momento esa conducta de ese hombre, de esa mujer puede tornarse, puede cambiar. Si no, el Señor no hubiera escogido un Pedro, amén. No hubiera escogido a un Juan, no hubiera escogido a un Jacob, que era amén, que pedían a Dios ¿quieres que pidamos a Dios para que descienda fuego del cielo y los consuma? Hombres temperamentales, de un carácter fuerte, pero les escogió, ¿por qué? Porque sabía que la conducta del hombre puede cambiar. Entonces, a veces nosotros estamos más ocupados en que se haga como queremos o como creemos que se tiene que hacer, a que Dios esté obrando. Y confiemos en el Señor, pongamos nuestra confianza en Dios. Dejemos que Dios vaya obrando, y a medida que el Señor va obrando, Él va a ir mudando y cambiando a las personas, tornándolas diferentes. Amén. Le aliento con esta palabra para que pongamos nuestra confianza en el Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que viniera a nuestras vidas mediante el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, para iluminarnos, Señor, dándonos a comprender que cuando tú diste la ley, nunca la diste para que se cumpliera, Señor, pero sin embargo tú eres galardonador de los que te buscan, y el que se acerca a ti debe acercarse con fe y creyendo que tú eres Dios. Por eso, Señor, como dice la Escritura, bienaventurado aquel varón a quien Dios no inculpa de pecado y cuyas transgresiones y pecados son borrados. Te damos gracias, Señor, porque nuestros pecados
fueron perfectamente lavados por la preciosa sangre de Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Hermanos queridos, ya está prácticamente finalizando este momento que tenemos de encuentro. Espero que... Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,